Hola, en este vídeo vamos a hablar de Kubernetes, vamos a ver los conceptos básicos y los componentes principales de Kubernetes. Para todos lo que nos queda demasiado claro que es Kubernetes, Kubernetes es únicamente, o un clúster de Kubernetes es únicamente un grupo de máquinas o nodos que actúan como un único sistema. Para instalar Kubernetes necesitamos un clúster con al menos un nodo maestro y otro nodo esclavo, que normalmente el nodo esclavo no se llama nodo esclavo y se suele llamar el worker node. Y estos nodos actúan como un único sistema. ¿Qué quiero decir con esto? Que antes, hace tiempo, organizábamos todos los despliegues en los servidores manualmente, pero con Kubernetes podemos ver el clúster como único grupo de recursos disponibles independientemente de cuántos servidores estén conectados. Por ejemplo, nosotros podemos tener ahora el clúster de Kubernetes con un nodo worker, pero si en el futuro vemos que necesita bastante más, podemos añadir más nodos worker. Ese es el aspecto más importante de Kubernetes. ¿Cuáles son los componentes de todo esto? Pues tenemos diferentes componentes. Bueno, como vemos aquí tenemos diferentes objetos. Em, Normalmente me quiero basar un poquito en la documentación, pero, pero pues a veces la documentación no se entiende demasiado bien y va muy en detalle y no se puede entrar, no se puede explicar bien. Entonces yo intento mostraros siempre la documentación y no ir con slides para ir explicando las cositas poco a poco. Como vemos, tenemos unos objetos básicos que son el pod, el servicio, el volumen y el namespace. Todos estos elementos, al igual que los elementos que tenemos después, los vamos a ir explicando vídeo a vídeo y vamos a verlo con ejemplos. Así que en ese aspecto no nos preocupemos. Si nos dejamos algún servicio es que no es realmente necesario, pero de todos estos los vamos a tratar sin ningún problema. Em, Me gustaría que entréis a toda esta documentación que estoy entrando, que únicamente tenéis que escribir en Google Kubernetes y así os vais entendiendo poco a poco Kubernetes, porque Kubernetes no lo vais a terminar de aprender únicamente con este curso, porque necesitáis mucha práctica, porque realmente entender Kubernetes necesitas muchos años de práctica. No es algo que se aprenda en 3 semanas, es algo imposible. Puedes aprender cómo crear un pod o cositas de estas, o servicios, o cómo conectar elementos, o cómo hacer despliegues, pero ahí se necesita invertir mucho tiempo en Kubernetes. Es una herramienta bastante más compleja que Docker, para mí. Realmente son conceptos diferentes, pero para entender un poquito el proceso de aprendizaje. Em, bueno, vamos a hablar un poquito de los componentes. Voy a hablar un poquito de los componentes principales porque los tengo que mencionar y entre ellos está el servidor API o API que expone a través de una API el manejo de Kubernetes. O sea, nosotros cuando creemos Kubernetes vamos a tener un endpoint o una API al que nosotros nos tenemos que conectar para poder gestionar Kubernetes. Por ejemplo, eh, podemos conectarnos usando el CLI de Kubernetes o kubectl. kubectl. kubectl es esta herramienta que voy a limpiar pantalla y si yo ejecuto kubectl tenemos un montón de elementos. Este binario es el binario que se va a utilizar para todo esto. Este es el binario command line tool que vamos a utilizar para gestionar todos los elementos de un clúster de Kubernetes. Y este binario, este programita, lo que hace es interactúa con el clúster. Luego tenemos etcd, que es una base de datos de tipo clave-valor, donde se almacenan todos los datos de Kubernetes. Si en Linux, en un ordenador normal como este, tenemos etc, por ejemplo, si yo hago así, cd barra etc, en Kubernetes vamos a tener el mismo concepto, pero se llama etcd. Si utilizáis clusters que estén en cloud, no vais a necesitar
enfocaros en componentes que normalmente se gestionan a través del maestro, porque normalmente los clusters que están en providers cloud como Amazon, como Google, como Azure, el propio el provider gestiona todos los maestros, y esto es un gran beneficio para nosotros porque nos permite enfocarnos en lo realmente importante. Luego tenemos el planificador, que es el que se encarga de posicionar los pods para que se puedan ejecutar en los recursos deseados. También tenemos el administrador de controladores, que es un binario que se compone realmente por 4 subprocesos. El proceso 1 es el controlador del nodo, que es el responsable del nodo y del estado del mismo clúster. Luego tenemos el controlador de replicación, que es el responsable de mantener la cantidad deseada de pods por réplica. También tenemos el controlador de enlaces, que maneja el vínculo entre servicios y pods. Esto lo estoy mencionando, no es demasiado importante, pero lo menciono únicamente para que lo escuchéis. No es algo que os tengáis que saber de memoria, realmente. O sea, todo esto lo vamos a mirar de un ambiente mucho más práctico y vamos a ir trabajando con esto. Y por último, tenemos la identidad del servicio y el controlador de tokens, que maneja las cuentas y el acceso a la API y para los espacios de nombres. Así que estos son igual los componentes más importantes que podemos entender. Si hablamos un poquito de componentes en la nube, componentes en cloud, podríamos pensar también en el administrador de controladores de proveedores en la nube. Que este controlador de proveedores en la nube es, no está, o sea, no es algo en lo que nos deberíamos enfocar, pero no es. eh, mm, Tenemos que darle bastante importancia, porque si nosotros estamos trabajando en cloud es algo que se va a estar ejecutando. Y este controlador lo que hace es que nosotros podamos administrar los controladores del proveedor de la nube, que lo que hace este controlador en concreto es manejar todas las interacciones con el proveedor de la nube. A nivel interno es bastante complicado explicar cómo funciona este controlador de la nube, pero esto es la idea. Si nosotros tenemos un clúster que no esté trabajando en la nube, nosotros dentro del clúster a nivel interno estará este controlador instalado, pero no se estará utilizando. Y en el caso de que estemos utilizando un controlador en la nube, este controlador estará instalado y se estará utilizando. Esto es a nivel interno, a nivel de arquitectura de la nube. O arquitectura de Kubernetes, mejor dicho. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Y a veces es un poquito complicado de explicar todos estos componentes, porque hay componentes pues internos que son complicados. Entonces, estos han sido un poquito los componentes de la parte de maestro, y luego tenemos otros componentes que es del nodo esclavo, que viene a ser Kubelet, que es el que se encarga de que todos los contenedores estén funcionando. Luego tenemos el proxy, que nos permite la conexión al clúster mediante el uso de políticas de red, y el manejador de contenedores. Así que esto es un poquito la idea principal de los conceptos o los componentes de Kubernetes. Si nosotros nos vamos a Google y nos vamos a componentes de Kubernetes, vamos a tener una lista bastante grande de todos los componentes de Kubernetes, y vamos a poder echar un poquito el ojo y poder ver un poquito cuáles son todos los componentes de Kubernetes. Creo que este es el mejor lugar donde verlo. Y esto es un poquito la idea de los componentes de Kubernetes. Entonces, ya habiendo mencionado un poco los componentes de Kubernetes, vamos a empezar a hablar un poquito más a nivel práctico.